Teología propia, clase 2, parte 3. Los cristianos afirmamos que Jesucristo es la máxima revelación de Dios. El apóstol Pablo lo expresa declarando que Jesucristo es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4, Colosenses 1:15. En el Evangelio de Juan, Jesús dice que quien le ha visto a él, ha visto al Padre. Juan 14:9. Uno no puede dejar de recordar esa increíble síntesis de cristología y de salvación que hace el autor de Hebreos. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Él, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y habiendo creado todas las cosas por la palabra de su poder, se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Lo que todo esto indica es que de igual modo que la historia es la clave para entender la revelación de Dios en la naturaleza, y en el Antiguo Testamento la salida de Egipto es la clave para entender la historia, Jesucristo es la clave para toda la revelación de Dios. Esto, a su vez, indica que cualquier otra idea que tengamos de Dios tiene que ajustarse a lo que vemos de Dios en Jesucristo. Por ejemplo, si los argumentos filosóficos nos llevan a pensar en un Dios distante, apartado de la realidad humana, con mirar a Jesucristo, que es Dios hecho carne por amor a la humanidad, estamos obligados a corregir esas ideas. En Jesucristo nosotros vemos a Dios hecho carne por nosotros, caminando en los campos de Galilea junto a pescadores y pescadoras, y pescadores y pecadores. Lo vemos sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, perdonando a los pecadores, afirmando la dignidad de mujeres, de niños y extranjeros, condenando a quienes se creen mejores que los demás. Ese es el Dios de los cristianos. Un punto en el cual es necesario insistir es que si realmente creemos que Jesucristo es Dios y que es humano, por supuesto que vamos a volver con esto más adelante, entonces tenemos que declarar que no hay ninguna contradicción o incompatibilidad absoluta entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. No hay un abismo insalvable entre Dios y el ser humano. Y es importante recalcar esto, porque frecuentemente hay cristianos que piensan que el mejor modo de enaltecer a Dios es insistir en la distancia que lo separa del ser humano. Por supuesto que hay una enorme distancia, infinita distancia y diferencia entre ambos. Tiene razón el profeta cuando declara: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Pero esa distancia no es tal que el amor de Dios no pueda cruzarla. Quizá podríamos decir que de igual modo que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, así también su amor es más alto que nuestro amor. De tal manera que lo que para nosotros parece imposible, no lo es para el amor divino. Como vamos a ver en una clase más adelante, insistir excesivamente en la distancia que hay entre Dios y el ser humano ha hecho muy difícil para muchos cristianos aceptar de que en Jesucristo nosotros vemos a Dios hecho humano. Dios es muy diferente del ser humano, es cierto. Dios es infinitamente superior a lo que podamos imaginar, por supuesto que sí. Pero con todo y eso, el mejor modo de conocer a Dios
es verlo en un carpintero de Galilea crucificado por las autoridades romanas. Dios se ha manifestado en la historia, claro que sí, y no solamente en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, sino que también se ha manifestado en Jesucristo. Y ver a Dios en Jesucristo tiene que corregir todo lo que nosotros sabemos acerca de Dios. Y si nosotros nos habíamos formado una idea de Dios, acerca de Dios, aún usando un pasaje bíblico, una idea de Dios que es diferente a lo que encontramos en Jesucristo, esa idea debe ser corregida. Porque Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Ahora, como parte de esta revelación de Dios, no solamente hay esta revelación general de Dios, sino una revelación especial de Dios. La revelación en Jesucristo podríamos considerarla ya entrando en la revelación especial de Dios, pero lo más específico de esta revelación especial es la revelación de Dios a través de las Escrituras. Nosotros, los cristianos, afirmamos que Dios se revela en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y esa autoridad de las Escrituras siempre fue el fundamento de la vida de la Iglesia, y especialmente de las iglesias evangélicas surgidas a partir de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y también tengo que agregar, para ser justos con los movimientos históricos, con la Reforma, no solamente la Reforma Protestante, la Reforma que surge a partir de los reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio, y demás reformadores, sino también la reforma a partir de los grupos campesinos que surgen por la misma época. Me estoy refiriendo a los grupos menonitas y anabaptistas, que también fundaban su existencia y su separación de la Iglesia Católica sobre la base del texto bíblico. Nuestra teología tiene que fundamentarse en la Biblia y todo lo que la contradiga tiene que ser desechado o corregido. Ustedes saben que este principio de la autoridad de las Escrituras fue uno de los pilares de la Reforma Protestante. Puesto que mucho de lo que decían los protestantes contradecía lo que parecía ser la tradición de la Iglesia y los católicos defendían sus posiciones en base a esa tradición, muy pronto surgió el debate en términos del contraste entre la Escritura y la tradición. Los católicos llamaron al Concilio de Trento, que fue convocado unas pocas décadas después del comienzo de la Reforma, para reforzar que tanto la Biblia como la tradición tienen que usarse como fuente para las enseñanzas y la práctica de la Iglesia. Y entre los protestantes, siendo que todos subrayaban la autoridad única de las Escrituras, la verdad es que no todos estaban de acuerdo acerca del uso debido de la tradición. Por ejemplo, Lutero no creía que fuese necesario desprenderse de las prácticas tradicionales de la Iglesia, siempre y cuando éstas no contradijesen la clara enseñanza de las Escrituras. La postura de Calvino era parecida, aunque le parecía que era necesario rechazar algunas cosas que Lutero sí aceptó. En algunos grupos más radicalizados se llegó a pensar que en el culto no era legítimo cantar himnos que no fuesen bíblicos, es decir, surgidos a partir de textos bíblicos, o no utilizar instrumentos que no se mencionaran en la Biblia. En ese tipo de círculos, lo único que se cantaban en el culto eran los salmos, y casi siempre sin acompañamiento musical. Todo lo que fuese otros instrumentos o himnos compuestos más recientemente le parecían ser parte de esa tradición que había que rechazar. En contraste, la Iglesia Católica, en el afán de proteger la tradición contra esos ataques del protestantismo, comenzó a limitar el acceso del pueblo a la Biblia, para reforzar el otro brazo de autoridad que era la tradición. Era precisamente la época en que la imprenta empezaba a hacer posible la distribución masiva
de libros que antes no eran accesibles a personas de pocos recursos. Y por temor a los excesos de los protestantes, se siguió una política de dificultar el acceso a la escritura, hasta que en el siglo XX y sobre todo como consecuencia del Concilio Vaticano II, se cambió esa política. Nosotros hoy empezamos a darnos cuenta de que los contrastes entre católicos y protestantes sobre este punto en particular de la autoridad, la verdad es que no son tan tajantes. Entre los católicos, hoy lo mencioné muy rápidamente en la clase anterior, la del lunes. eh, Hoy se promueve el estudio bíblico como nunca antes y hasta se invita a repensar la tradición en base a la escritura. Entre los protestantes empezamos a tomar en cuenta la relación inseparable que hay entre la escritura y la tradición. Por eso tenemos que reconocer primero que fueron la iglesia y la tradición las que, guiadas por el Espíritu Santo, determinaron el canon o la lista de los libros sagrados. Y en segundo lugar, que si la Biblia nos ha llegado, se lo debemos a muchas de esas mismas personas cuya tradición antes despreciábamos.